Hola, mi nombre es Nicole Ángel, pertenezco al séptimo semestre de la carrera de enfermería y a continuación les voy a explicar la diferencia entre monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva, indicando los signos de alarma al realizar este tipo de técnicas. Bueno, cabe mencionar que el paciente crítico se encuentra a menudo en un ambiente clínico y fisiológico que va variando mucho. La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son de utilidad solamente cuando van asociados a un razonamiento clínico de la condición del paciente, es decir, basado en los fundamentos de la historia clínica, el examen físico y otros elementos diagnósticos complementarios. Es fundamental comprender que los monitores no son terapéuticos y que jamás deben ser separados del clínico del lado del paciente. Y bueno, también se menciona que el estudio de la función cardiovascular constituye un aspecto fundamental del cuidado del paciente crítico. La monitorización hemodinámica como tal nos va a permitir obtener información acerca de la fisiopatología circulatoria y bueno, esta nos ayudará a realizar el diagnóstico, a guiarnos e incluso implementar medidas terapéuticas en las situaciones de inestabilidad hemodinámica en la que se encuentra el paciente. Bueno, también se menciona que la monitorización incluye tanto técnicas no invasivas como invasivas, que van desde lo más básico, como es la medición manual del pulso y la presión arterial, hasta la medición del débito cardíaco y de las presiones intracardíacas mediante técnicas de cateterización. La monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva del paciente tiene sus respectivas indicaciones en cuándo se deben de realizar. Estas se realizan en pacientes con una hipovolemia, ya sea por deshidratación, hemorragia, quemaduras o trauma, por cualquier tipo de shot, ya sea un séptico, un shot cardiogénico, neurogénico, distributivo o anafiláctico, por alteraciones de la función cardíaca, ya sean pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o con miocardiopatías. También está indicada en pacientes en riesgo de desarrollar un bajo gasto cardíaco. En ellos entrarían en pacientes con antecedentes cardiopulmonares que van a ser sometidos a una cirugía mayor, pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor y pacientes con cirugía cardíaca. Monitorización hemodinámica no invasiva. Bueno, como su mismo nombre lo dice, esta monitorización se realiza de forma incruente, sin lesión de los tejidos del paciente. La monitorización hemodinámica no invasiva o mínimamente invasiva es una herramienta que se utiliza cada vez más en los servicios de urgencias y emergencias. Esta se hace con el fin de garantizar el aporte adecuado a los tejidos del paciente crítico. Además de esto, ayuda a establecer el diagnóstico diferencial de las posibles causas de algún tipo de shot y a optimizar el tratamiento. Además de esto, cuantifica sus efectos y evita las posibles complicaciones derivadas del mismo. Cabe mencionar que las técnicas de monitorización hemodinámica no invasivas, las complicaciones son muy bajas. Y bueno, en los últimos años, el desarrollo tecnológico ha permitido disponer de monitores que miden de forma continua el gasto cardíaco del paciente de forma no invasiva. Bueno, esto pareció interesante porque utilizan electrodos cutáneos que tienen un manguito hinchable digital o algunos tienen sensores que evalúan el gasto cardíaco o también utilizan otra técnica que es mínimamente invasiva a través de la canalización de una arteria periférica. La monitorización hemodinámica invasiva. La monitorización hemodinámica invasiva permite valorar continuamente el estado fisiológico e identificar a tiempo un deterioro agudo para realizar el tratamiento adecuado e intervenir de forma precoz. Aquí se van a obtener parámetros de presiones, ya sea la presión arterial media, morfología de las ondas del corazón, las saturaciones de oxígeno de los vasos y de las cavidades cardíacas, que son de gran importancia para el diagnóstico, evolución, pronóstico y el tratamiento que se le va a brindar al paciente. Dado a que el funcionamiento hemodinámico
y por tanto la inestabilidad va a depender de la función ventricular. Es importante que debamos conocer los parámetros que determinan todo esto, como son la volemia, la fuerza contráctil miocárdica, la frecuencia cardíaca y las resistencias que se oponen al bombeo de la sangre por el corazón. Bueno, en cuanto a las diferencias entre ambos tipos de técnicas, existe controversia sobre el método óptimo de la monitorización hemodinámica en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, este hecho se justifica porque cada alternativa muestra ya sea sus ventajas e inconvenientes. La elección de una u otra técnica de monitorización va a estar influenciada por diversos factores. Fundamentalmente estos factores van a ser las características del sistema, los factores ligados al paciente, los factores ligados al clínico que lo utiliza. Y bueno, en cuanto a las consideraciones que se deben tener en cuenta respecto al sistema serán la disponibilidad del aparato o del servicio, el ámbito en donde va a ser utilizado y el coste del aparato. Con respecto al clínico serán el conocimiento de la técnica, la experiencia del médico o enfermera, la facilidad del uso e interpretación de los resultados y que éste sea o no dependiente del clínico. En cuanto a las diferencias, el factor tiempo llevará en muchas ocasiones la elección de las técnicas menos invasivas, que pueden ser aplicadas de forma inmediata. Las condiciones generales en relación con las características del paciente se centran en que cuanto más esté el paciente, la necesidad de precisión de los parámetros hemodinámicos obtenidos es mayor, siendo las técnicas invasivas que por el momento, por presentar una monitorización continua, cumplen con esta premisa. En cuanto a las técnicas que hemos denominado menos invasivas, sin necesidad de cateterización venosa central, podrían ser de mayor utilidad, como ya lo mencioné anteriormente, en los servicios de urgencias y emergencias o en determinadas áreas hospitalarias para el tratamiento inicial del paciente. Con esta nos podremos ayudar para valorar su evolución y decidir o no su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, así como en aquellos pacientes en los que no se considera indicado su ingreso en el área de los críticos por su enfermedad subyacente, pero sin embargo que necesitan ser tratados y estabilizados. En otras ocasiones recurriremos a técnicas más invasivas, eligiendo unas u otras según la enfermedad o patología que presente el paciente en ese momento. Los signos de alarma o manifestaciones clínicas de la monitorización hemodinámica son los signos y síntomas asociados al compromiso hemodinámico. Con frecuencia son evidentes y varían desde la disfunción cardíaca, que se expresa con taquicardia, la aparición de ruidos pulmonares, ruidos yugulares ingurgitadas, soplos, frotes, galope y edema periférico, hasta el colapso cardiovascular y shock profundo con alteración del sensorio, pulsos disminuidos o ausentes, la piel pálida, fría y sudorosa, arritmias e hipotensión. Es importante consignar que existe un grupo de pacientes en los cuales sus mecanismos de autorregulación sostienen todos los parámetros vitales hasta los estadios avanzados de un shock. Es este grupo donde se sospecha y la clínica juega un rol anticipatorio muy importante, que puede establecer una clara diferencia en la evolución y pronóstico del paciente.